Estamos viajando hacia una dimensión no solo visual y auditiva, también mental. Un viaje a una tierra maravillosa cuyos límites son los de la imaginación. Más adelante, tu próximo destino, el universo sanguinario de Nicanor Loretti. Desde Noir Café y Películas, en este nuevo episodio de Videorec, el director de cine fantástico te solicitará que abras la puerta de su universo con la llave de la imaginación. Acompáñanos. Nicanor, ¿qué te veo viendo por ahí? Asesinos por naturaleza. Fue una de mis pelis fundacionales unos años antes de estudiar cine. Cuando lo conocí a Tarantino, empecé a querer ver todo lo que era Tarantino, antes incluso de ser fanático de Oliver Stone. Y en ese momento esta peli me rompió la cabeza. Fue como una manera nueva de ver el cine con todos los formatos que mezclaba y tener tipo un guión de Tarantino que ya en ese momento yo quería más de Tarantino y no había nada casi. Y encontrar esta peli fue como algo mágico porque además era otra estética como era de Stone, entonces esa mezcla de los dos. Y ahí lo empecé a seguir a Stone también, me rompió la cabeza. ¿La viste en cine? La vi en el cine. Y después fueron años de reverla, primero VHS, después DVD. No sé si esto ya no fue época directo DVD, ya se me mezcla, pero era ese momento de transición. ¿Directo DVD? No, directo VHS sería. Claro, pero digo, de la época en si la alquilé en VHS o directo en DVD, no me acuerdo todavía. Porque era esa época de transición de todavía tenías VHS y DVD conviviendo un poquitito. Creo que hubo una edición de acá, si no me equivoco, era 2 VHS. Y me encantó. Y acá veo que hay una Aterrados. De mi amigo Demian. Esto implica que nosotros tres vamos a dividirnos en cada una de las casas donde creemos que ocurren los fenómenos paranormales. ¿Qué es lo que te trajo hasta acá? ¿Te gusta más Aterrados? ¿Te gusta más cuando te gustan las dos, me imagino, pero ¿tenés una predilecta? Es la pregunta de la discordia. A mí me gustan muchísimo cosas de las dos películas, pero me gustan las dos mucho por razones diferentes. Pero después es como elegir, ¿viste? A quién querés más de dos hermanos. Es muy difícil. Sí me pasa que por momentos me gusta una más que la otra. Y son re distintas, porque lo que me pasó con Aterrados, pues yo sé que Demian escribe muy bien terror. Sí. Y me pasó que la película, yo soy muy cagón, ¿viste? Entonces, las películas de terror que asustan en serio, me dan miedo, después ese miedo lo mantengo en el cuerpo por días. Y lo que me pasó con Aterrados es que antes de verla era el cagazo que me va a dar esta película, y la vi antes que se estrene. Demian me pasó un link y de cagón la vi de día, ¿viste? La vi tipo a la 1 de la tarde, me caí en las patas igual. Entonces cuando tenía que ver esta, era como la misma expectativa de me va a arruinar, porque encima ya me habían dicho, chicos habían estado en el rodaje, que es más fuerte, todo peor. Y también la vi solo primero y me pasó al revés, que fue mucho más choqueante, que yo esperaba ese shock en Aterrado, me cagué en las patas, y esta fue mucho más choqueante que miedo, sobre todo la famosa escena del perro que estás ahí tipo, va a hacer esto, este tipo no puede hacer, no lo va a hacer, después pasa y es... Entonces, en ese momento me partió el cráneo, me gustó más que Aterrados y salí tipo, es mucho mejor, qué evolución, qué sé yo. Después, con el pasar de los meses, me fue pasando no, en verdad la otra es mejor porque te asusta más. Y después volvía, no, pero estas escenas son únicas, ¿viste? Claro, depende de dónde te pares. Claro, exacto, son como momentos que sube y baja una y la otra, pero sí me parece cuando Acecha tiene algo que en un momento que el cine de terror se está como mojigateando un poco, como mucho bueno... te asusto, ¿viste? O cierta búsqueda de sutileza, que en el mainstream no había cosas que vayan tan al golpe en la jeta, sacando las del juego del miedo y cosas que fueran más, ¿viste? ¿Cómo se llama el subgénero este? Ya me lo olvidé. Torture porn. Torture porn, claro.
Y en cambio esta peli es una peli de terror, pero con esos momentos de super shock, ¿viste? De Lucio Fulci y demás. Claro, estaba pensando en el inicio de una película de Fulci. Totalmente. ¿No? Cuando se tira del precipicio, ¿no? Todo ese tipo de situaciones choqueantes que proponía Fulci. Pero te lo nacionaliza, ¿viste? A mí Sí. eso es lo que me gusta mucho de las dos películas, que vos podés ver las influencias si querés, pero por otra parte es muy local, ¿viste? Es argentino puro. Sí, solo ¿no? podría ser nuestra. Claro, no trata de ser Hollywood en Argentina, ¿viste? Ves las influencias, pero por otro lado es algo súper de acá, cómo actúan los personajes, los policías, las locaciones, ¿viste? Porque en la primera película, ponele, como hay un presupuesto más chico, bueno, tenés todas esas casas de conurbano que capaz son las casas, decís, quizás son las que pudieron conseguir, Sí. ¿viste? Pero te lo hace súper local. Y en la otra, que hay un montón de guita, el campo te lo hace súper local. Entonces, me parece que ahí logró un lenguaje único el chabón. Nicanor, yo te doy la bienvenida oficialmente a Noir Café y Películas. Te invito, si querés, a tomar un café y hablar un poco de cine. Claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que alquilaste? ¡Wow! Puede ser 20 años. Es posible. Pues recuerdo comprar películas, pero alquilar debe ser en Splatterhouse, debe haber sido ahí en Belgrano, porque cuando me mudé a Belgrano el video que había de género era Splatterhouse. Además ya estaban empezando a morir los videoclubes en esa época. Quizás 15 años puede ser, pero 2003 por ahí todavía estaba Splatter, quedaba algún blockbuster, Sí. me parece. Y ahí conocí un montón de amigos, Germán Magariño, Vic Cicuta, toda esa banda conocí ahí. Y todavía alquilaba en esa época, me acuerdo. Me acuerdo que sí, ya blockbuster casi no había, creo. ¿Qué podés pensar o imaginar? Porque no creo que recuerdes exactamente cuál fue la última película que alquilaste, pero más o menos qué era lo último que estabas llevando. En esa época que ya estaba bastante curtido, pues ya laburaba en La Cosa, además, y demás. Y era una época donde, además, para reseñar películas te regalaban muchas y la revista Claro. tenía un canje con Transeuropa, con ABH, a veces con Gativideo, entonces ligabas muchas películas. A Splatterhouse iba a buscar lo que no podías conseguir en ningún lado y todavía internet era como algo medio arcaico, no había torrent, entonces querías bajar cosas y era FTP o mundos extraños. Sí. Entonces en Splatterhouse era ir mucho ahí y decirle a José Luis, que era el dueño, que te recomiende cosas, ¿viste? Tipo, che, ¿qué me recomendás de tal director que no haya visto? O de Paul Naschy, sabía un montón de Paul Naschy, él además lo había conocido. O cine italiano más oscuro, ¿viste? Por ejemplo, yo, Ricardo Freda, no había visto casi nada y me recomendó ahí José Luis, algunas películas de Franco que no había visto, había mucho Jesús Franco ahí. Muchos directores que yo había visto muy poco. Y mucha película en español. Muchísimo cine español. O sea, pero no solo es cine español, sino en español. O sea, doblado al español porque era la única forma de conseguir algunas películas. Había cosas que solo se conseguían en español y todavía era un momento donde había cosas en VHS aún. Creo que había pelis de Magariños que ahí estaba el VHS, ponele. Varias, incluso creo que no... Los DVDs de eso aparecieron después. Y me parece que ese fue el último videoclub que fui, pues es uno de los últimos que quedó, por lo menos en esa zona, y estuvo hasta hace unos años incluso. Sí. Que ya era más un lugar para juntarse, ¿no? Pero... ¿Y el primero o los primeros, cuál era tu lugar más de chico o más adolescente? Los primeros, bueno, cuando yo vivía en Hurlingham, iba, no me acuerdo el nombre del videoclub, pero era videoclub de barrio, donde te recomendaba el dueño del videoclub algunas cosas. Y después ya caí directo en Mondo y en Blockbuster. Claro. Porque cuando yo estaba tipo en los opuestos aparte. No, nada que ver. Pero cuando yo estaba en los primeros años de la secundaria ya me había mudado a Almagro. Entonces de ahí a Mondo Macabro era el subte, era muy cerca. Cuando vivía en Hurlingham me había hecho socio de Mondo, pero no sé, no me acuerdo cómo lo conocí, si fue de casualidad o era porque iba a comprar cómics ABL que estaban en Corrientes y Uruguay y Mondo Macabro estaba ahí nomás. Y cuando llegué ahí todavía vivía en Hurlingham, entonces ir a alquilar era cada 10.000 años porque tenía que irme de Hurlingham al centro. Pero ya cuando me mudé, vivía cerca de Medrano y Corrientes, tenía un Blockbuster a una cuadra, que era enorme, y tenía Mondo a
4 estaciones. Entonces ir a Mondo a conseguir todo lo que no iba a conseguir en Blockbuster. Y si no, Blockbuster. Y eran esos dos un montonazo. Y después me mudé a Belgrano años después y todavía estaba Mondo, seguía yendo a Mondo y ahí era, bueno, algún Blockbuster de Medrano o videoclub de barrio, pero más que nada era Blockbuster y Mondo Macabro. Ese era el mundo, conseguías todo. ¿Recordás algo que hayas alquilado en Mondo que decís, no puedo creer que estoy viendo esto? Sí, una fue Doberman, que es la película que tengo tatuada acá, esta película. La conseguí ahí porque yo había leído una reseña en la revista creo que era Fotogramas o Imágenes de la Actualidad, una de esas revistas españolas con reseñas. Había una reseña que había una película como más importante, muy grande, y al costadito estaba Doberman, una foto de Vincent Cassel con un arma, que yo le daba 2 estrellas de 5. Y el tipo decía, todas las razones por las que no le gustaba eran todas las porque me iba a gustar a mí, ¿viste? Decía que era muy veloz, ultraviolenta, sacada la película, etcétera, etcétera. Y yo dije, esto me va a encantar, porque además estaba buscando como un cine nuevo, en ese momento era el 97 esa película, que fuera como algo moderno que no sea norteamericano, ¿viste? Que quizás tenga cosas más extremas que el cine yankee, incluso desde la puesta de cámara, o ya mismo que no esté hablado en inglés, ¿viste? Por un tema de variedad nada más. Sí, sí. Y ahí me empecé a copar con el nuevo cine francés, entonces empecé a tratar de conseguir todas las películas que eran todas porque las leía en revistas, ¿viste? Y entonces estaba Doberman, El odio de Kassovitz, la primera de Jean-François Richet que se llamaba Mi ciudad va a explotar, todo ese tipo de películas. Entonces fui tratando de buscarlas y alguna encontraba en Mondo, doblada al gallego. Doberman, me acuerdo, diálogos en gallego y hasta verla en francés, que pasaron 10 años. Y fui tratando de encontrar todas esas películas. Muchas llegaron a Mondo, El odio, varias llegaron, algunas en francés y otras iba encontrando en cable. Buscaba obsesivamente esa de Richet, incluso la vi en cable, la grabé, no sé si fue de 365 Cine, Europa, uno de esos canales extraños. CBSat. Alguno de esos fue. Grabé esa película que era muy under, era como una especie de Pizza Birra Faso, pero grabada más en video. Y con los años, pues, no sé ni dónde tengo ese VHS. Y esa película no se consigue hoy. O sea, se debe conseguir en DVD en Francia, pero en YouTube está en una calidad baja, ¿viste? Y son cosas que me arrepiento de decir, no me guardé este VHS porque capaz hoy lo digitalizo y lo mejorás un poco y es mucho mejor que YouTube, que está en 360p y te querés matar, ¿viste? Entonces sí, esa es una que encontré en Mondo. Después también otra que tengo el tatuaje, que es Possession de Zulaski, también es de Mondo Macabro, y ahí empecé a seguir a Zulaski también. Broke. You want me to break down the bloody door? You don't have to, it's open. I can do as well. I can be better. I'm the best. Y alquilé muchas. Ahí estaba la sección Zulaski. Y miré, no todas, pero había muchísimas. Y me abrió mucho la cabeza también ver que un director porque obviamente me gustaba mucho el cine de terror, pero ver, mirá, también hace dramas, ¿viste? Y protopoliciales, pues hacía como mucha variedad de él. Y ese videoclub en particular me abrió mucho el cráneo a ver, ¿viste? Distintos tipos de géneros, porque ahí podías encontrar Buñuel, podías encontrar policiales, no era solo cine bizarro, ¿viste? ¿Y vos pensás que ahí es donde se definió tu gusto por el estilo o antes? ¿O Mondo Macabro lo acompaña a ese gusto? Yo creo que fue un poco Mondo, un poco leer revistas como Fangoria, La Cosa, que yo la leía antes de entrar ahí, y un poco leer también revistas de cine donde encontrabas cosas, pero yo creo que un tercio fue el videoclub, sin duda, de ese videoclub en particular, y otra parte fue el cable, porque también el cable tenía algo hermoso que hoy en día no existe más, que mi amigo Cristian Bernal le dice cine a la Bartola, ¿viste? Que vos pones la tele y puede aparecer cualquier cosa. Entonces a mí me pasaba, yo miraba mucho cine trasnoche
y capaz me quedaba de 11 de la noche, se iban todos a dormir, hasta las 3 de la mañana. Y ahí me miraba 2 películas, /3 quizás. Y si no había alquilado nada en el videoclub o ya las había visto, era ver qué encontrabas. Y así conocí cosas increíbles que no esperaba, ¿viste? O empecé a seguir actores, Lance Henriksen, actores así, entonces miraba películas porque estaban ellos, las marcaba en la revista y me crucé con cosas como Near Dark de Bigelow, por ejemplo. Yo no sabía qué era eso. Tremendo. Sí, de repente veo en la televisión que hay un plano de un mosquito en un teleobjetivo, la mano lo aplasta y empiezo a ver que había actores que eran de Aliens, ¿viste? Y digo, está el tipo este de Aliens, Lance Henriksen, Bill Paxton también, ella también es de Aliens, todos los de Aliens, ¿viste? Y bueno, me encantó la película, entonces ahí empecé a seguir a Bigelow, después vi Punto Límite, después volví atrás y vi Blue Steel, pero me empezó a pasar que como que el colegio se empezó a volver mucho mundo. Después ya Blockbuster era como un anexo de eso, que era bueno, puedo encontrar cosas que capaz hasta una cuadra voy y encuentro cosas que seguro están en Mondo, pero esto lo tengo una cuadra, ¿no? Claro. Y después empezó la época del coleccionismo, donde ya Blockbuster tenía esas bateas con las usadas y te las podías comprar. Y toda la época de los VHS y empezar a copiarte las películas que alquilabas. ¿Y vos tenés, por ejemplo, VHS ahora en tu casa? Sí, ahora tengo. Tengo y cada tanto hago el ritual nostálgico de ver algo en VHS, pero son momentos particulares porque no tengo tanto espacio. Porque yo vivo con mi novia y mi nena tiene 7 años, encima colecciono películas, vinilo, etc. Entonces en un momento me van a echar de mi casa, ¿viste? Entonces tengo que elegir y la VHS es, bueno, hoy elijo, pongo la VHS y voy a ver algo, pero son momentos específicos. Incluso tengo pelis que ahora está editando Frula que todavía no vi, por ejemplo. Y aparte había un gusto, yo siempre lo pienso porque cuando nosotros estamos ahora en un videoclub, hablamos de videoclubes, hablamos de alquilar películas y de descubrir películas, que de hecho ahí hay una contradicción con un tiempo actual en el que te ofrece una libertad de acción, una libertad de decisión total que en realidad te está cerrando porque no te permite llegar a esas películas que vos obligadamente veías en el cable y podías descubrirlas. Pero cuando pensamos en el videoclub, nos olvidamos un poco a veces del poder que tiene el cable. Incluso cuando se habla de estos temas, pareciera que uno se refiere estrictamente a la cuestión nostálgica de cuando uno creció, y en realidad no solamente es nostalgia, es educación. La educación que uno recibió viendo VHS, DVD, cable, es una educación cinematográfica que no se consigue en las escuelas. Y es distinta, ¿viste? Además, o sea, yo porque también hablando con chicos más jóvenes, yo tengo 46 ya, ¿viste? Cuando hablas, uno trata de evitar el viejazo de era mejor antes, ¿viste? Yo creo que era diferente. O sea, porque ahora, no sé, Letterboxd, la reseña IMDb, qué sé yo, hay todas cosas que ya directamente te van marcando si es buena o no. Entonces, ya vos podés ir diciendo, mirá, esto hablan mal y de repente me encantó o está buenísimo, pero ya vas predeterminado por un montón de cosas, digamos, ¿viste? En cambio, ese mundo de descubrimiento tenía algo de lo inesperado, de tipo, agarré esto porque me gustó la tapa, como comprarte un CD, que había veces que veías que decía, parecido a tal banda, ¿viste? Y te lo comprabas por eso. O te gustó la carátula. Por ejemplo, el primer cassette que yo me compré de música fue 2 minutos para la medianoche de Iron Maiden, que era un simple, porque me había encantado la tapa, que era el tipo con la explosión nuclear atrás, ¿viste? Y ahí descubrí esa banda que me rompió la cabeza, pero al mismo tiempo escuchaba Prince y Paul McCartney, ponele, ¿viste? Sí. Entonces como que no es que me gustó porque era heavy metal, me llamó la atención la tapa y te pasaba con las películas, ¿viste? Y hoy quizás te pasa que entras a una página de torrent y dices, ¿qué será esto con esta tapa? Pero es mucho más difícil la sorpresa porque googleás un poco y encontrás todo. Es muy difícil que no haya información de algo, ¿viste? Y además las tapas hoy no transmiten demasiado. Es más difícil que representen la película porque es mucho más fácil que te hagan una tapa increíble de algo clase Z, digamos. Exacto, sí. En cambio antes veías que era cutre y sabías que era cutre la película. Sí, sin duda, a veces había tapas cutre de películas increíbles también, ¿no? Bueno, y en el cable lo que pasaba con la revista era el nombre, o sea, te podía llamar la atención La Hora del Espanto, Muertos Malditos, el nombre te llamaba la atención,
y no tenías una imagen, no tenías, o sea, te agarrabas de, bueno, dan esta película 23:30 en Space, en el Club del Miedo o en las Noches de Pesadilla de Isaac, y uno se sostenía con eso, de decir, bueno, hoy me veo esta película y no sé de qué va, no sé bien, veo los nombres, dice A. Minghella, no sé si será Anthony Minghella o será otro. Entonces había esa aventura que, bueno, un poco por esto que estás diciendo, no quiero decir que se perdió, pero escasea. Sí, además estaba toda la sorpresa de las películas, tenían varios títulos, entonces a veces usaban el de México, a veces usaban el de acá, pero capaz no te ponían que Evil Dead 2 era Noche Alucinante, te ponían el de México porque era HBO Olé. Claro, sí. Entonces eso también te traía un montón de sorpresa, porque capaz te querías grabar Evil Dead y pasaban la 2, ¿viste? Porque no tenía un 2 adelante o al revés, digamos, o Noche Alucinante 2, en verdad era Army of Darkness, ¿viste? No era Evil Dead 2. Sí, sí. En verdad, Noche Alucinante, Evil Dead, todas esas cosas. Entonces sí, para mí hay algo de sorpresa que se perdió, que quizás hoy lo podés llegar a encontrar en un festival de cine en un punto, ¿viste? Si decís, Sí. me va a ver esto, ¿qué será? ¿Qué sé yo? Pero hasta ahí, porque hoy... Incluso hoy ya googleas un poco y de esa del festival de cine hay de todo. Tenés que hacer el ejercicio para no encontrar información. El mundo de los spoilers, digamos, todo cambió un montón, pero es otra educación, ¿no? A mí me encanta haber tenido esa educación porque hay una sorpresa que hoy no está más, ¿viste? Que es otra cosa, digamos, y la gente de cierta época para acá piensa de otra manera, ¿no? Sí. Y hay cosas que me ha pasado de haber perdido y decir... También dar por sentado que van a estar en internet y no pasa, ¿viste? Donde decís, bueno, el formato físico tenía algo que no está más y que es importante preservar porque, por ejemplo, para darte una idea, debe ser 15 años, un poco más puede ser, me había bajado de un FTP una versión que era Apocalipsis Now 6 horas, ¿viste? Era como el primer corte de Coppola, un bodrio de 6 horas en calidad VHS. Entonces me había bajado todo eso, había tardado 1000 años. Y lo había visto, era todo con música de The Doors, como LA Woman entero y más cosas. Y me había bajado eso, era un bodrio, entonces lo veías y último hacías otra cosa porque era largo, ¿viste? Y con los años, bueno, lo borré, lo perdí porque estaba en YouTube y después lo bajaron de YouTube y mucho tiempo no estuvo. Creo que ahora está de vuelta y se ve horripilante. Pero como eso había encontrado otras cosas, por ejemplo un corte Sliver de Philip Noyce que tenía otro final y como un corte alternativo de América X, que era el corte del director, Sí, el me que lo acuerdo. después cortó Edward Norton, que era más corto, y perdí esas cosas. Era más oscuro. No están, claro, era Sí. más oscuro y más corto, Sí, iba sí. más al hueso, digamos, y no están más, ¿viste? Y sí, tengo el recuerdo de haber visto esas cosas, pero muchas de ellas no se reeditan en Blu-ray. Por ejemplo, ahora reeditaron Sliver, y no está el corte de Noyce ahí Claro. adentro. Está la película y lo otro no hay derechos y fuiste. Entonces ahí hay un lugar donde decís, bueno, también era como otra educación, pero también era otra época y algo que quizás está bueno irle pasando a nuevas generaciones, ¿viste? Tipo, che, mirá que el formato físico tiene un valor y que también lo incorporen porque hay cosas que se pierden y quizás si no están en la red se pierden para siempre. Además, la red es un link, ¿viste? Sí, sí, y sí. desaparece ese link y fue. Me parece que es el momento de que vayas a elegir tus películas favoritas, que recorras un poco la batea, que vuelvas a transitar por el querido videoclub. Me encanta. ¿Qué estamos viendo ahí? Acá justo Clint Eastwood. ¿Tenés alguna predilecta? ¿Te gusta más su etapa actoral, su etapa como director? ¿Te da las unís? Las uno un poco, me gustan mucho las que actúa él mismo y dirige. Ponele esta por arriba de casi todo. It's a hell of a thing, killing a man. You take away all he's got, and all he's ever gonna have. You'd be way money out of Missouri. Me gusta muchísimo. Y se fue volviendo cada vez más un maestro de la puesta en escena, ¿viste? Como Claro. que si lo ves del principio de Play Misty for Me para acá, Sí. es como
cada vez mejor y me gusta mucho. Me gusta mucho igual como director también cuando no actúa. ¿Qué es lo que más te gusta de su puesta en escena? Sobre todo en lo que corresponde a su última etapa, sería. Mira, es que es muy clásico, pero con toques maestros, ¿viste? Como que sabés que vas a ver una película de un director clásico, pero llevada a todo lo moderno posible dentro de lo clásico, incluso con la edad que tiene, ¿viste? Eso me parece un flash, como que siempre las veo con entusiasmo. Río Místico también. Tell us, Mr. Boyle, how did you get the blood in your car? What blood? Let's start with the front seat. Stay in there! Hey! Stay in there! Hey, take it easy! That's the father! Hey, take it easy! Súper arriba, el reparto bueno, también el guión de Helgeland. Me gusta mucho Helgeland también como guionista. Sí. Tanto que quiero que me guste más como director, pero bueno, es muy caótico, ¿viste? ¿Sos pro Payback? Sí, soy pro Payback, los dos cortes. Incluso dolorosamente me gusta más el corte de Mel Gibson que el de él mismo, pero sí, un punto abajo. La verdad, cuando la vi en el cine, Payback, me gustó muchísimo. Bravo. Sit down. Me pareció como, pues siempre fue muy tarantiniano, me pareció como un Tarantino Plus, como, sí, sí, como más violenta, una especie de Sin City más, también en esa colorimetría, ¿viste? Casi lleva al blanco y negro. Y muchos años esperé el corte de Helgeland y después dije, qué loco, porque es muy similar en un punto y lo nuevo está bueno porque es distinto, sí, pero no es tan mejor tampoco. Entonces, digo, ahí hay un lugar muy complejo de lo autoral para mí que lo veo también como realizador y más de a veces el otro te quiere cambiar cosas radicalmente, muchas veces los productores, y es difícil tomar la distancia para decir, mirá, capaz que es mejor, ¿no? Porque el corte de Gibson quizás es un poquito mejor y no lo hizo él, ¿viste? Trajeron otro tipo, sí. Pero también, claro, la intrusión es difícil. Sin embargo, cuando uno ve después con el tiempo que sabés que Helgeland dijo, no, yo no quiero hacer las retomas, ¿viste? No quiero reescribir, si no es mi corte me voy, ¿viste? Como toda esa época también él era más joven, hoy lo dice. Pero decís, mirá, qué raro, porque en general cuando ves que los directores se corren de las películas es porque se las arruinaron, ¿viste? Y ahí sí, decís, sí, en verdad, aunque a mí me guste un poco más, está bien también el corte. Lo que pasa es que la última media hora es radicalmente diferente, ¿no? Todo Chris Christopherson, es como otro planeta. ¿Qué te sucede a vos cuando tenés una situación similar pre-rodaje? Una situación en la que un productor quiere que tal escena dé pie a otra, insertar algo que no estaba en tus planes. Obviamente podés discutirlo, ¿no? Pero en el caso de que la discusión la pierdas, ¿cómo encontrás la manera de poder seguir ganando vos aún aceptando eso? Es una gran pregunta. Es muy complejo en el mundo del cine, por lo menos lo que yo voy aprendiendo, porque yo encima también escribo, también soy montajista, a veces soy montajista, sí, de películas de otros, y hay algo muy complejo que lo vas aprendiendo sobre la marcha, que es el control, ¿viste? En general el control creativo, el famoso corte final, a veces es consensuado, a veces es solo del productor, a veces es cuando ves el famoso corte del director, ¿viste? Es lo que quería hacer. Sí. Pero hay un lugar donde muchas veces nunca llega, ¿viste? Ponele el famoso Blade Runner, tiene 4 cortes, Apocalypse Now tiene 3, ¿viste? Y en un punto vos ves los diferentes cortes y podés elegir tu favorito, qué sé yo, pero poner en el caso de Apocalypse Now, que está por acá, me parece. Sí. Bueno, ahora Redux y todas. Claro, decís, bueno, pero la de 130 minutos igual está buenísima, no sé cuánto me gusta más el Final Cut ese de 3 horas, ¿viste? Me gusta ver cosas que no estaban en super calidad, pero quizás toda esa escena de los franceses te sobra. Sí. O ves el documental y Coppola dice, esta escena nunca va a estar, no me gusta, después la pone. Entonces hay un lugar del control creativo que es muy complejo, que a mí primero me pasaba
de pelearme mucho con eso y decir, tipo, no, quiero que sea tal cual quiero, ¿viste? Hasta cortes de mínimo fotograma, incluso haciendo películas por encargo que he hecho. Y después tenés que encontrar un lugar de consenso. O si no, terminás peleándote mucho con la gente. No peleándote en el sentido verbal de pelea, sino en una lucha de poder, ¿viste? Tipo, bueno, si quiero que sea exactamente como yo digo, a veces es muy desgastante desgastar al otro hasta que ceda, ¿viste? Entonces hay veces que tenés que llegar al consenso de, bueno, te doy esta escena si vos me das esta. Me pasó, por ejemplo, en el caso de Búfalo, que es una película que quiero mucho. ¡Búfalo! Tano, ¿Querés laburo, me imagino? ¿O me extrañabas? nadie te extraña, Tano. El Tano era el último lugar que tenías que ir, Búfalo. No tengo un mango. Estoy cagado de hambre. No puedo ver a mi pibe. Dale, arranca. Los productores querían algo más dramático y yo algo más policial, ¿viste? La película tiene las dos cosas, pero hay un punto donde es un encargo también. Entonces, para mí, siendo un encargo, quiero que me guste la película, nunca voy a soltar tipo, bueno, no, terminala como quieras, más que yo mismo era el montajista. Claro. Pero por otro lado tenía que escuchar cosas que me pedían de, no, pero volví a poner esta escena dramática que sacaste, esta también. Y entonces a mí me pasaba, si la película se iba más hacia el drama, se caía porque la historia real era policial, claro. ¿Viste? Entonces trataba de llevarla más a donde quería. Al final terminamos un corte consensuado que me gusta mucho. A mí me hubiera gustado más que dure 80 minutos, no 90, con menos drama. Sí. Y a ellos quizás les hubiera gustado que dure 100. Y aparte de ir más al género. Sí, a mí me hubiera gustado ir más al género. Entonces siento que la película consensuada todavía está muy bien, me gusta mucho, la veo y cosas me gustan mucho. Y nada no me gusta al nivel de, no quiero verla, ¿viste? Sí. Sin embargo, tuve otras experiencias donde sí me pasan cosas que digo tipo, con esto no me identifico para nada porque no fueron mi decisión para nada, pero es parte del trabajo. Cuando vos firmás un contrato que te dice hay una decisión consensuada o el corte final es del canal o del productor, digamos. Y ahí me parece que son gajes del oficio. Sí creo que vas aprendiendo a filmar de una manera donde saber, bueno, que a mí me pasa hoy que digo, bueno, quiero que mi trabajo esté bien y después, si no voy a tener el corte final, por lo menos me gusten los planos. Sí. Y después, bueno, el montaje le falta, pues no lo edité, porque muchas veces trabajo con montajistas mejores que yo, entonces suelto y digo bárbaro. Y a veces trabajo con montajistas que le falta, y entonces vos podés insistir hasta un momento, pero si no tenés que meterte en la cabeza del otro o pararte al lado, como hacen muchos directores, 3 fotogramas menos. Todo menos, a veces no tenés tiempo. Y decís, bueno, llego hasta acá donde siento que es lo justo, correcto, como para no sufrir, ¿viste? Sí. Pero hay un lugar donde si vos querés que la obra sea la que vos querés, tenés que ser el dueño de todo. Si no, no hay manera ni para George Lucas, ¿viste? Ni en Avengers hay manera. O sea, me parece que ahí es el cine industrial, tiene reglas que tomalas o dejalas, ¿viste? Después hay momentos de suerte donde quizás te toca hacer la sustancia y haces lo que querés, digamos, ¿no? Pero en otros casos creo que son elecciones y también el lugar donde está cada uno, ¿viste? Digamos, si vos querés hacer solo películas, bueno, quizás hacer muchas películas, ahí lidias con más gente y muchas veces donde estás haciéndolas por plata, como en mi caso, que digo, bueno, vivo solo el cine, no publicidad. Entonces, a veces, bueno, me vino esta película, este salario, pero el corte es consensuado y vas a tener que seguir esas reglas. Claro. ¿Viste? Ahora me pasa, por ejemplo, que, no sé, cuando trabajé con Albert Pyun, que ahora hablamos de eso, sí. El tipo hizo muchas películas así para Full Moon, entonces me contaba, o incluso Cyborg misma, que a muchos nos encanta Cyborg. Get going! Go! Es una película cortada por Canon, ¿viste? El tipo quería otra cosa. Y yo, con el pasar de los años, me ocurrió de verla y nunca me he dado cuenta. Y con los años me di cuenta, la película está toda doblada y muchos contraplanos donde a Van Damme le explican cosas que son del corte de los productores, cambiaron todo el guión. Y él me contó cuando trabajé con él que tardó muchos años en amigarse con la película porque a toda la gente le encantaba, ¿viste? Sí. Porque se la habían cortado toda. Es como lo que le pasó a Helgeland, ¿viste? Sí. Y él decía, no es mi película. Y en un punto después vos ves el corte de él y tampoco es tan diferente, ¿viste? Pero hay un lugar donde, bueno, el ego te pega y decís,
bueno, pero yo quería mi idea original, ¿viste? Y también pasa al revés, que decís, ¿por qué la cortaron toda si en verdad, no sé, seguís teniendo el mismo final de Van Damme peleando con Vincent Klein en cuero abajo de la lluvia? No es que lo transformaban en arte mayor, ¿viste? Pero quizás Cannon dijo, bueno, si esto dura 100 minutos la gente se va a aburrir, dura 89, no se va a aburrir, ¿viste? Como decisiones así industriales. Entonces yo hoy creo que el lugar más sano quizás es el de decir, bueno, tenés la versión de 89 minutos y está bien, sufrís menos que peleándote con eso, ¿viste? Creo que Lo que pasa que creo que lo que sucede cuando un productor sabe de cine, puede haber una discusión, puede haber una disputa, pero también hay una mirada en esa disputa. Cuando viene de la publicidad o cuando viene de otros lugares y es medio como un tipo al que pusieron ahí para ocuparse de una película. Sí, sí. Y bueno. Pero eso es históricamente así, incluso ya desde la época de Superman Lives de Tim Burton. Claro, o todo lo que cuenta Kevin Smith de discutiendo con el productor, que era el mismo de las Batman, de todo eso, de tipo, poneme la araña gigante que después puso en Wild Wild West. Todas esas cosas son históricas de siempre. O peleas de Robert Evans con muchos directores, digamos. En general, yo creo que el rol del productor es muy complejo y, por un lado, se le quita mérito, porque tipo, ¿qué estás haciendo? No la escribiste, ni la dirigí, ni la editaste. Entonces, ¿cuál es tu mérito más que conseguir plata o manejar la plata? Y creo que ahí se subestima porque a veces hay visiones creativas de un productor que sabe que te pueden sumar, pero también es un rol donde es más fácil esconderte si no tenés la menor idea, pues si editas mal se nota al toque, si dirigís mal se nota muy rápido, sobre todo si no tenés control del set y demás. Si no escribís muy bien y tenés grandes ideas, bueno, capaz la podés dibujar, pero bueno. Pero el rol más fácil de producir porque decís, uy, no me gustan los zapatos, cualquier cosa y haces de cuenta que estás trabajando. Entonces es más fácil mentir ahí, ¿viste? O capaz sabés hacer bien los números en un Excel, pero después artísticamente no sabes nada. Pero bueno, la dibujás, digamos. Entonces es el rol al que le pegan con más facilidad, pero yo creo que es un trabajo difícil. Yo lo he hecho y es insoportable. O sea, yo a un productor decente para arriba lo admiro, porque es insoportable, digamos. Vos tenés ahí Némesis. A ver si le mostramos al pueblo Némesis, que no es una película de la que se esté hablando demasiado hoy en día. Con el tiempo se fue volviendo más de culto, digamos. Esta justo no es la tapa clásica que tenía Olivier Gruner y a esta chica atrás, digamos, que es la que siempre veías en el videoclub y te rompía la cabeza porque es una que parecía mucho más cara de lo que era, incluso aunque The Pune fue una de las películas más caras, aunque también fue un encargo. Y él me acuerdo que quería que sea una chica la protagonista y le pusieron a un kickboxer y siempre se quiso matar y ahí cambiaron todo el guión, algo que le pasó un montón justamente a Albert Pyun por ser un director de muchos encargos, ¿viste? Aunque eran ciencia ficción. Sí. Y a mí es una película que me gusta muchísimo, es de puesta en escena, tiene cosas increíbles, de acción, incluso... El arranque, el opening es... El opening es fabuloso. El director de fotografía, Josh Moradian, era un tipo muy talentoso que hizo mucho cine clase B, pero si buscas su IMDb y buscas películas porque las hizo él, tiene cosas muy especiales. Es un tipo muy talentoso. Pero también lo que tiene es que tiene mucho efecto físico muy bien hecho, sacando el robot de stop motion del final medio Harryhausen, que es psicotrónico, pero aún así como se bancó el paso del tiempo con cariño, creo yo. Sí, tiene su atractivo. Pero después tiene algo noir muy lindo, donde Gruner está bien dentro de lo que tiene que hacer y a mí me gusta muchísimo la peli. Todavía hoy es hermoso que llegara al Blu-ray. Bueno, primero yo tardé mucho en encontrarla en DVD, obsesionado con esta peli, porque encima tenía el formato incorrecto, ¿viste? Primero años de verla en VHS 4.3, después DVD 1.85 y finalmente la sacaron en 2.35 y está muy bien encuadrada. Es una peli muy linda, con poco VFX berreta, algo que después Albert se obsesionó y le mató muchas películas. Pero también tiene que es una película de productor muy bien llevada. El productor era, ¿cómo está? Allá, sí, este tipo. Y Eric Carson
y Karnowski, que son los 3 productores. Sí. Karnowski terminó siendo line producer y productor ejecutivo de las últimas Star Wars. Un chabón que llegó muy alto como gran productor de location manager, ¿viste? Consiguiendo locaciones zarpadas. Y laburó mucho con Pyum. Y es como que se las armaban bien, ¿viste? Lindas locaciones. Y para mí él lo hacía muy bien eso. Después le fue pasando que... acá está. Mira, esto es de la tapa original. Y él le fue pasando, porque yo laburé con él en una película que llamó Left 4 Dead de 2007, donde la produjimos con Hernán Findling, y él vino acá a filmar la película. Aprendimos un montón de la puesta en escena, cómo hacía la película en 11 días, ¿viste? Mintiendo los ejes. Cosas que fueron bueno, primero ver trabajar a un chabón así, que para mí era como un admirado del cine clase B, ¿viste? Pero el tipo me dijo que lo quebraron mucho justamente con eso, el control creativo. Como que incluso haciendo esta película no era su corte final, Cyborg no era su corte final, muchas películas que a muchos nos gustaban, de lo que había hecho para Full Moon también, que era muy el productor, tipo, no, esto tiene que funcionar para el público, aunque sea directo a video, aunque acá esto se estrenó en el cine increíblemente. Yo no la vi en el cine, pero esta película se estrenó en el cine acá. Sí. Y lo quebró tanto la falta de control creativo que al final terminó tratando de producir sus propias películas y yendo, ¿viste? Más a clase C, clase D, ya filmando pelis en VHS que pagaba Ice-T, cosas así. Y decís, bueno, ahí también hay una enseñanza, ¿viste? De tipo, bueno, vos querés el control total, la tenés que hacer con 2 pesos. ¿Cómo hacés? ¿Viste? Claro, sí. Porque también esas pelis fueron pre-Blair Witch, ¿viste? Después Blair Witch vino a abrir otro mundo donde el fan footage y otras cosas empezó a abrir un planeta donde, bueno, podés filmar con 2 pesos, pero que sea un hit en el mundo y la gente no piense que es basura, digamos, ¿no? Sí. Entonces fue todo un aprendizaje porque la peli, él la filmó muy bien para lo que había. Daniel de la Vega fue el camarógrafo, me acuerdo. Y después le tiró unos VHS, unos VFX súper cutres que se lo hicieron unos pibes de una universidad que le hacían gratis, que estaban aprendiendo VFX. Y nosotros le decíamos, Albert, no pongas estos VFX, ¿viste? Y había visto Man on Fire de Tony Scott, entonces la quiso editar toda así. Y era un western, la editó toda videoclip tipo Tony Scott, que de última, bueno, no era tan duro, pero los VFX eran durísimos y así todo se la vendió a Lionsgate. O sea, así que bueno, fue un mundo de aprendizaje. Yo pienso que quizás sin esos VFX, estoy seguro, era más linda de ver la película porque funciona, ¿viste? Está bien, pero bueno, fue aprendiendo esos vicios de hacer cine barato, que también los aprendés, ¿viste? Aprendés cosas que quizás tenés que tratar de evitar, como no tenés plata para esto, no lo hagas, o guarda con los VFX, ¿viste? Yo trato de no tironear mucho de eso porque te puede romper la película. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. A eso iba a ir, mirá. Acá hay mucho Cronenberg. Búsqueda frenética. Acá está Peckinpah, uno de mis héroes. Voy a agarrar la fuga. Quizás que uno de los mejores tiroteos. ¿Perdón? The Getaway, sí. Hang are you? I think you'll like it, Willie. I think he got to you. Maybe. The Getaway quizás tiene uno de los mejores tiroteos de la historia, al lado de La Pandilla Salvaje, toda la última media hora de esta bomba. Esta peli de Wild Bunch, que también es la otra bomba de Peckinpah, y varias que vinieron después, a mí me cambiaron la forma de ver el cine porque tienen ese montaje donde empezó a mezclar cámara lenta con otros planos en plano contra plano, apuestas a varias cámaras, donde te intercala lo que está pasando, y nunca lo había visto antes, la verdad, y lo vi pocas veces después con esta maestría. Quizás el que mejor lo copió y nunca se hizo cargo fue John Woo, que siempre dijo, no, yo tomo todo de Melville no, Walter Hill nunca dijo, pues toma de Peckinpah, pero dijo, tomo todo de Melville y de Scorsese, qué sé yo, y nunca se hizo cargo de Killer. Hard Boiled son todo Peckinpah, el montaje, la apuesta es todo Peckinpah.
Me gusta mucho John Woo también, obviamente. Pero esto a mí me abrió la cabeza otro estilo de filmar. Varias veces lo copié como pude y es hermoso incluso copiarlo, digamos. ¿Tenés algún plano favorito que se te quedó grabado, que lo replicás? ¿Alguno muy puntual? Son difíciles de replicar. Hay todo un momento cuando empieza el tiroteo en esta película, Sí. De McQueen cargando la escopeta y disparando en la escalera y es una secuencia entera, digamos, Sí, sí, sí. De tipo astillas explotando, de pedazos de escalera, que me gusta muchísimo. O sea, cómo está toda la puesta en escena de toda esa parte. Había algo en los 70 de guerra en los pasillos, ¿no? Tiroteo en los pasillos, final de Taxi Driver. También, ¿no? sí. Hace poco me bajé de internet una copia, una nerdea total, que alguien subió a un torrent. Taxi Driver, la copia que fue a la censura, que iban a ver los tipos de censura para ver Claro. qué le sacaban. Y era la película en un ratio más abierto, tipo 4:3, Sí. que es el de televisión, ¿viste? Entonces tenía más arriba y abajo. Y veías boludeces que no habías visto nunca, entonces la vi de vuelta. Toda Grindhouse, ¿viste? Toda rota, pero me bajé como 20 gigas de eso. Y la pispé un poco y dije, bueno, voy directo al final y es monumental también. Pero lo que tiene Taxi Driver es que es más cruda, digamos. Tiene una poesía en lo que cuenta todo ese final, pero es mucho más cruda. Esto busca una poética en esa cámara lenta, en todo eso, que el tipo era un pintor, ¿no? Lo que tiene para mí fabuloso Peckinpah también es que era un tipo súper desigual, ¿viste? Que a mí me ayudó mucho también a tratar de amigarte con que el cine es un camino, es un viaje donde, bueno, podés fallar y levantarte y no es que tipo una película no te salió como querías y entonces te vas barranca abajo, ¿viste? Después podés hacer algo que te guste mucho más y es un tipo que hizo bastantes encargos. Quizás que, bueno, la merca y el alcohol lo mataron hasta que terminó haciendo películas que ya casi eran, bueno, comedias por encargo y demás, antes de Osterman Weekend, digamos, pero hubo un par que directamente no terminó. Pero es que, bueno, que en su cenit creativo era un genio, ¿viste? Y eso no hace que tenga que ser un genio en cada película. Hoy me pasa que Tarantino, que es uno de mis héroes, me duele cada vez que el tipo dice, quiero hacer solo 10 películas. Sí, no, ¿viste? no. Que ahora pasa que Movie Critic la va a hacer Fincher, me encanta eso. Pero digo, wow, el tipo le gustaba un punto menos suficiente como para guardarla en un cajón, ¿viste? Y es hermoso que, bueno, la revivan, ¿no? Pero ¿cuántas películas de Tarantino nos perdimos porque no se permite decir, bueno, a ver si no me sale que yo piense que es 10 puntos, ¿viste? Sí te pasa que cuando ves, no sé si hiciste el ejercicio de ver My Best Friend's Birthday, la primera Tarantino que está en YouTube, Sí, ¿viste? sí, lo vi. Que es como no está terminada, ¿no? no está terminada y es como un sub Kevin Smith, ¿viste? Ni siquiera es como Perros de la Calle. Y decís que hubiera sido si el tipo terminaba esta película y la estrenaba y no era Perros de la Calle, ¿viste? Era una peli más indie, más rara, menos perfecta, ¿viste? Perros de la Calle quizás una película 10 puntos y esta hubiera sido una peli 6 puntos simpática. Y decís, claro, él quizás en un imaginario así, el tipo, él fue y prendió fuego ese lugar donde estaban los negativos, ¿viste? Porque, claro, no era el debut que es Reservoir Dogs, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el debut era esa película? Y él no se... ¿Viste? Es un tipo que decís, ves las películas, incluso algunas que te gustan menos, ¿viste? Para mí Hateful Eight es muy larga, qué sé yo. Ves los planos de un maestro, un tipo que no se permite fallar, ¿viste? A Peckinpah lo veía fallar y levantarse, ¿viste? Y eso me parece fascinante. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos puedes por acá? Obviamente, otra locura que es Set de Mal. You won't have any trouble with me. You bet your sweet life I won't. Well, this is it. Suspect. That the one you've been talking about, the Sanchez? As far as I can make out, they've located him, right, Captain? Yeah, Marshal Emmons' apartment. Come on. Let me try anyway. I have no right to drag you further into this. Mi película favorita de Orson Welles. Obviamente El Ciudadano es el tope, pero yo creo que esta peli está al lado por la maestría con que está filmada y porque para mí es una muestra de que puedes agarrar una novela que es un policial negro
clase B, ¿no? Digamos que está puesto como para hacer una película clase B y hacer una obra maestra, y me gusta muchísimo, desde el plano secuencia del comienzo hasta los encuadres, toda esa locura expresionista que tiene, ¿no? La actuación de él mismo, ese grotesco que hace. Nada, yo tardé muchos años en entender Set de Mal, ¿viste? La había visto, la tomaba como... Bueno, la tengo que ver porque es Orson Welles, ¿viste? En la facultad, aparte mirá película Set de de Mal, escuela, de cine, ¿no? mirá el plano secuencia del comienzo. Pero con los años me fue enamorando cada vez más de la locura que es, digamos, de cómo filmó muchos momentos que en otra película eran diálogos de un plano contra plano, sí, y el tipo te los pone con unos encuadres rarísimos porque quería hacer algo expresionista, ¿viste? Aparte las angulaciones en Wells son claves. Son increíbles, ¿no? Acá y en el proceso tenés que volver a esto para decir, che, no me tengo que achanchar, porque además en el cine muchas veces te pasa que estás corriendo y vas a, bueno, hagamos un plano contra plano o un plano secuencia medio para sacar esta escena rápido. Sí. Y te olvidás que podés hacer esta locura y que te quede algo, y después lo ves y decís, pero qué lindo este momento, qué pictórico, ¿viste? Y a veces es, bueno, lo que pasa es que tenés que estar concentrado todo el tiempo, o sea, ni a él mismo le pasaba, ¿no? Pero en momentos como este, o el proceso, o el ciudadano mismo, son una locura y te hacen ver lo lindo que es el cine cuando ves a alguien al tope de su inspiración, ¿no? A mí Wells igual siempre me parece interesante y siempre me parece flashero, incluso cuando se estrenó la última peli, la que no terminó, que la pagó Netflix. The Other Side of the Wind. The Other Side of the Wind. Yo años estuve obsesionado con qué será esto, encima que actúa John Huston, ¿viste? Cómo habrá sido, cómo la terminaron y demás. Y después cuando me enteré que la estaba terminando en Netflix, que estaban con Bogdanovich terminándola, sí, y que el editor era Bob Murawski, que Murawski es el montajista de Sam Raimi, de Bigelow, que ganó el Oscar, sí, por Hurt Locker, un editor de la hostia, un fanático de Lucio Fulci. La quise ver ya por el montaje de ese tipo, y ves la película editada por Murawski y decís, no sé si Wells hubiera hecho esto, porque encima la película es imperfecta, pero después... Sí, pero es súper moderna, digamos, una película bien 70s, bien... bueno, es esa época, ¿no? Pero, digo, lo ves, es palpable. Es una locura para mí lo avant-garde que era, porque incluso en todos esos planos que hace de la película dentro de la película, donde Wells, sí, decía que se burlaba de Antonioni, son una locura esos encuadres, cómo los está contando, digamos. Y el montaje... Zabriskie, ¿no? Totalmente, sí, ahí le está pegando a Zabriskie. Yo también creo que es un poco de cuando ves el documental de Netflix que cuenta, viste, esa época de él, también está todo el resentimiento de... Sí. Te dicen que sos el mejor director de la historia, pero no te dan plata porque no vas a vender, viste. Y es un lugar muy, muy cruel que yo creo que... mira, yendo acá veo que está De Palma, por ejemplo, está Dominó, que está la malograda Dominó de Palma, que mucho le está pasando a estos directores. No sé dónde está Coppola por acá. Allá abajo de Stone. Abajo de Stone. Abajo. Acá está Coppola. Por ejemplo, si vamos a Coppola, mira, voy a agarrar la conversación para que ya hablé de Apocalipsis. Digo, para él es su mejor película, ¿no? Ponele. Mr. Evangelista, as of today, my mail will go to a post office box with a combination on it and no keys. I guess I can just wait on this. Now, look, don't get involved in this, Mr. Cole. Yo no sé poner en ese lugar. A mí me gusta un montonazo, 10 puntos, me enloquece. Entiendo por qué a él le parece su mejor película, porque está bien, hiciste El Padrino, hiciste Apocalypse Now, pero esto es cine-arte, digamos, ¿no? Es como... Sí. No por nada ganó en Cannes, digamos. Y está bien, es una película perfecta. Gene Hackman, por momentos, es el mejor actor del mundo. Decís, lo tenés en tu película, es perfecto, tenés a John Cazale, es una locura. Pero digo, pasan los años y vas viendo... Poné Coppola este año, una cosa que íbamos a hablar con Chris Bernard en el podcast que hacemos era, Coppola este año ganó el Razzie, ¿viste? El sí. Raspberry al peor director, no me acuerdo si ganó más cosas, la Megalópolis. Y decís, yo, primero el Raspberry ya me parece algo cruel en su existencia, ¿no? Un lugar... es un premio injusto, está bien tomarlo con gracia, quizás.
Es divertido que Verhoeven lo fue a buscar cuando hizo Showgirls, qué sé yo. Pero a mí me parece que ya dárselo a Coppola es un lugar cruel en la edad que tiene Coppola, digamos. Si Sí, lo claro. ganaba por Tetro, que yo creo que igual Tetro es una peli, agarrándola acá, 6 puntos, no sé, no me parece lo terrible que le parece a mucha gente. De movida, porque Alden Ehrenreich es un actor espectacular, que es el chico de la película. Y decís, bueno, pero acá todavía no era un chabón. Recién empezaba esta etapa Coppola de decir lo mismo que le pasó a Albert Pyun, ¿viste? Quiero hacer las películas que se me cante, no estudios, ¿viste? Lo que yo quiera. Y vos en Megalópolis decís, está bien, no es una película lograda, perfecta, ¿viste? También decís... Sí, pero tiene ideas increíbles. Claro. Tiene ideas increíbles. Uno puede imaginar que el cine del futuro, así como él plantea lo del futuro, el cine del futuro está un poco ahí, ¿no? De que otros directores que están arrancando pueden ver en Megalópolis y tomar una idea y después hacer lo que hizo De Palma con Godard, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Es como que hay un montón de cosas donde el tipo trata de hacer lo que hizo siempre, que es, bueno, no cuando hizo Encargo como Jack, ponele, o la de Matt Damon, pero siempre lo que él intentó de pasar de Apocalypse Now a unos años después, One from the Heart, cosas re distintas, Rumble Fish, era empujar y tratar de encontrar algo nuevo, ¿viste? Entonces decís, pegarle a esa película, darle el Raspberry, me parece cruelísimo, cuando seguro ese año hubo 100 películas peores, ¿viste? Es como algo muy cruel de industria de vamos a pegarle a Francis Ford Coppola porque ese cine se murió, ¿viste? Sí. Y yo creo que hay que intentar tomar el cine de esos maestros, incluso cuando vos ves Dominó, que de Palma, que decía antes, que en Dominó ves un De Palma haciendo lo que hace siempre, más fallido, ¿viste? Pero así todo, hay encuadres y búsquedas No, es tremenda. fenomenales. Me encanta. Entonces, decís, pegarle a estos tipos donde todavía están en la búsqueda, no es que se están achanchando y yendo, ¿viste? Al pasto, me parece injusto. O sea, sobre todo cuando hay un cine hoy más frío y menos interesante, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, sí, más aplanado, más estandarizado todo. Exactamente, exactamente. Donde ciertos directores van más a lo seguro, digamos, ponele. Nunca le van a pegar a Wes Anderson por hacerte la 10ª película de Wes Anderson, No. que me gusta Wes Anderson, digo. Pero sí, pero no corre ningún riesgo. no corre ningún riesgo, exactamente, ¿viste? Yo te veo Hotel Budapest, la re disfruto, me encantan los encuadres, te quiero, Wes. Incluso es un cine que en su concepto original era contracultural, pero ya lo veo en la 5ª película, ¿viste? Digo, bueno, la del zorro de última está jugando un riesgo nuevo, pero Budapest ya es lo de siempre. Me gusta, pero no vienen tipo, hiciste lo de siempre, alguno que otro. Pero incluso hay un lugar donde está bien que hay que desentenderse de cierta crítica tóxica, ¿no? Pero ya el Raspberry, ¿viste? Es como... No, es una tocada. Claro, ¿viste? Dale. Momento Videorec Tape, donde te voy a preguntar qué escena grabarías en ese videocassette. Bueno, la escena que grabaría en este videocassette es el tiroteo final de Fuego contra Fuego. Cuando salen del banco y Val Kilmer está sonriendo y ve que está la policía del otro lado y cambia su mirada, todo el rostro de él. Es increíble la actuación de Val Kilmer en esa película, subestimadísima para mí. Es la peli donde descubrí que Val Kilmer era un gran actor. Para mí era el de Top Gun. Yo la vi en el cine América, Fuego contra Fuego. Mirá. Y me rompió la cabeza el sonido de la película, sobre todo en esa escena. Es cuando descubrí lo que puede ser un tiroteo. Yo no me acuerdo si esa época era 5.1, en mi mente sí. Y era como escuchar todo alrededor, todos esos tiros y el realismo que tiene, porque además en mi mente los tiroteos siempre eran algo poético, Peckinpah, Walter Hill, John Woo. Es como que buscaban siempre esa cosa de cámara lenta, de cierta irrealidad, digamos. En cambio acá era intentar la crudeza de la vida misma y de que un tiro te puede matar y que sientas que estás ahí. Sí, más seco.
Y toda esa guerra y vidrios explotando de los patrulleros, digamos, todo lo que pasa con ellos, toda la tensión que tiene, todo el momento de Tom Sizemore, digamos. Toda esa escena me rompió la cabeza y me parece monumental de puesta en escena. Es algo como soñado poder hacer algo así. Que te digan, tenés plata para filmarlo como quieras, bueno, lo filmás como hizo Michael Mann ahí. Incluso años antes hizo el telefilm y te das cuenta que se dio con las ganas. Y dijo, bueno, la quiero hacer de vuelta como se tiene que hacer, que era así, ¿no? Y ahí para mí ves a un maestro al tope de sus posibilidades, tanto que después de esa película es donde empieza a experimentar, ¿viste? Donde empezó ya la era digital y toda esa búsqueda de Mann, que para mí es cada vez más perfecto el tipo. Aunque ya te haga cosas filmadas como Collateral o Public Enemies, donde ya está experimentando un montonazo, es siempre genial, porque llegó a un techo de lo genial que después solo le quedó romperlo. Y esta escena para mí fue como la madre de todo eso. Digamos, lo primero que vi en el cine a un nivel que me pareció la perfección. ¿Sala llena? En mi mente era sala llena, pero era un niño. O sea, en ese momento yo soy del 78, tenía 16 años, me parece. Creo que la película es 95, ¿no? Ya 95, Hit. Sí. Y Seven fue ahí, no sé si es el mismo año. Creo que es a fin de año. Claro, puede ser, sí. pero fue un año donde era, Dios mío, yo quiero hacer esto porque veo estas películas filmadas de esa manera, donde empezás a Point ver... Break, todo lo que es la persecución, el robo de banco, toda esa secuencia de Bigelow, está... No, me vuelvo loco, sí, olvídate. Para mí Bigelow es una maestra de plano secuencia, incluso toda la persecución plano secuencia, todo el comienzo plano secuencia de Point Break y toda la persecución plano secuencia del comienzo de Strange Days me enloquecen. Después con los años descubrí que el camarógrafo era Jim Muro, que después fue el camarógrafo de Steadicam de Cameron o antes, no me acuerdo, pero creo que mismo esa época. Pero sí. Y ahora es el DF de Kevin Costner. Y cosas que seguí después películas porque era foto de Jim Muro, ya entrar en esa, digamos. Pero volviendo a Hit sin irme de tema, para mí fue como la primera vez que vi la perfección, o sea, que me entró en la cabeza, como esto es algo perfecto, en la construcción completa cinematográfica, ¿viste? No solo de la puesta en escena de los planos, sino en los actores y en el sonido, ¿viste? Fue la primera vez donde en una película me entró en la cabeza el diseño sonoro, no la música en sí, sino el diseño sonoro, ¿viste? Decir, entró un disparo por el vidrio del auto y estás escuchando cómo caen pedacitos de vidrio en el piso, aunque no estás viendo el piso, ¿viste? Cómo los diálogos están adelante y después se escuchan estos tiros atrás. Sí, esto también se puede utilizar. Claro. Esto también se puede utilizar. Exactamente. Y los graves que tenía, ¿viste? En mi cabeza quedó como uno de los momentos en el cine donde recuerdo ver una imagen perfecta y el sonido perfecto de ese momento en el cine de América. Para mí era el cine que mejor sonaba en Capital, ¿viste? Después volví a ver otras cosas ahí porque era mi recuerdo de Fuego contra Fuego. Y después ya me empezó a pasar de que hoy en día te pasa mucho, vas a multiplex y tenés que elegir muy bien a qué sala querés ir, o que sea la sala grande o el horario para que no esté bajo el volumen porque me molesta la sala de al lado, ¿viste? O las ves en el volumen 6 y decís, claro, esta película tenés que verla al taco, ¿viste? Y hay algo de que hoy ya la experiencia del cine está en otro lado, o tenés que decir, bueno, la voy a ver al IMAX, ¿viste? Entonces, para ver lo que tiene que ser, digamos, todo a full. Y mi primera experiencia así de perfección fue Contra Fuego y cuando puedo me encanta repetirla, ¿viste? Tratar de tener una experiencia cinematográfica. Bueno, quiero ver esto que me rompa la cabeza. Por suerte todavía hay películas que me rompen la cabeza. ¿Estás para ir al templo? Ya mismo. Llegamos al templo y en este lugar, Nicanor, vas a elegir las 3 películas que significan tanto en tu vida que hoy las alquilarías. Bueno, primera... Difícil, porque hay mucho acá, pero primera voy a ir con La parte del león. En cualquier momento cae la cana. No digas pavadas. 40.000 millones. Es mucha guita.
para mí es casi fundacional y hoy es mi favorita de la trilogía, aunque no está Lupi. Muchos años había sido Último Día de la Víctima, después le ganó Tiempo de Revancha y hoy quizás creo que Tiempo de Revancha es la mejor, estamos hablando de 3:10 igual, pero esta me enloquece porque él es el protagonista, lo adoro, me parece espectacular, o sea, me parece, antes hablaba de Gene Hackman como el mejor actor de la historia, no sé, Bardem quizás está ahí, Julio de Gracia está ahí al lado, me parece brutal. Es un actor con el que en mi vida yo soñaba, bueno, un día hubiera querido laburar con un tipo así. Dumont también es increíble. Arturo Mali, bueno, Luisina Brando, todo el reparto, el personaje que hace Chávez también. Sí. Acá el nene, el killer ese, es espectacular. Y mete miedo aparte. Sí, mete miedo, esa frialdad, todo, y además me parece un peliculón que retrata esa época como nada, ¿viste? O sea, esos 70 donde esa Buenos Aires sucia, donde te podía pasar cualquier cosa. Hoy te puede pasar cualquier cosa, pero es otra Buenos Aires, ¿no? Pero me gusta muchísimo y la película te lo transmite eso. Y tiene una cosa muy cruda, quizás muy fresca de ópera prima que me encanta, y también me siento identificado porque Aristarain hizo esta película y después hizo La Carpa del Amor, sí. y el otro encargo, y yo ese diablo, después Las dos socios por accidente, y cada vez que me acuerdo de eso digo, bueno, Aristarain hizo esto y después hizo La Carpa del Amor. Pero hoy me gusta muchísimo, también porque la vi menos veces. Aparte una película ejemplo para cualquier cineasta nacional que quiere, digo, tenés una idea, un robo o una plata, digamos, son como ideas como puntas para el cine de género nacional. Totalmente, y un protagonista imperfecto además, que tiene lo mejor del cine negro, pero sin ir al protagonista yankee, ¿viste? El héroe, sino que es como un antihéroe, pero... Sí, más tirando a Melville, si querés. Mucho más tirando a Melville, totalmente. Pero hay algo que le hace súper argentina, ¿viste? Además del bigote de Gracia, que es espectacular. Y hay una escena específica que él va a un bar y piensa que lo están siguiendo y se empieza a perseguir, que tiene la guita, y representa esa época y esa paranoia para mí como pocas películas. Me gusta muchísimo, es una película que hoy alquilaría. La alquilaría por esta etapa también, porque te dice todo lo que vas a ver, y también para reverla, si fuera un videoclub, digamos, sí, claro. Si estuviera en esa época donde solo la podés conseguir en el videoclub, de que no la podés comprar, ponele, la alquilaría. Y bueno, igual la tengo en DVD. Tengo el DVD, la película está en YouTube, viste, remasterizada, qué sé yo, la he visto en la tele incluso, pero tengo el DVD y aunque la ponga en 4K, me agarro la caja, ¿viste? O sea, incluso no sé ni siquiera si tiene el disco adentro hoy, porque creo que la presté, me la afanaron, ¿viste? Pero tengo la caja y me encanta. Te sacaron la parte del león. La parte del Totalmente. Pero la adoro, es una peli... Tremenda. Esta, número 1. ¿Tu segundo alquiler? Número 2. O buscar, puedes hurgar por... Acá hay Paul Anderson, Paul W., que me gustan los dos, Paul Anderson, pero a este le tengo cariño. Event Horizon. Event Horizon la tengo muy arriba, muy arriba. Envejeció increíble. Sacando los efectos visuales un poco de la época. Ese vaso del comienzo dibujado, pero igual es fabulosa. Bueno, vamos a agarrar número 2. Voy a ir a... La nombré un montón de veces, pero bueno, la alquilaría porque es... La historia del cine está arribísima de todo. La pandilla salvaje. Yo no me acuerdo hoy si la primera vez que la vi fue esta, que es la versión del director, o si vi la versión cortada. La verdad que no lo recuerdo. Pero ambas tienen ese final tremendo que es espectacular y es... ¿La viste en cable o alquilado? No me acuerdo. Yo me acuerdo que en HBO la vi seguro, pero no sé si es la primera vez que la vi o si la vi de Mundo Macabro por primera vez, no lo sé. O de Blockbuster. Me acuerdo que la vi en VHS por primera vez, no fue DVD.
Entonces tiene que haber sido los últimos vestigios del VHS. Igual había pocos canales. Digo, ahora se me ocurre un retro, ¿no? El retro antes se llamaba... Bueno, no me acuerdo el nombre específico, pero había pocos canales, porque incluso TNT, que daba mucho western, era clásico, no era... Sí, pero pone TNT, te podía pasar un Pat Garrett y Billy the Kid, te pasaba sí, es TNT. Sí. Yo creo que esto no sé si no lo habrán dado en TNT. Yo tengo un recuerdo de verla en ISAT también. Sí o sí, ISAT dio mucho Tradición sin Límites de Walter Hill, que repite este final hecho por Walter Hill. Incluso en un momento de fanatismo por Walter Hill, entrevisté muchos actores walterhillianos. La época de Deadwood era sobre todo porque él había hecho el piloto. Y cuando llegué a Powerwood le hice muchas preguntas. Che, le preguntabas por La Pandilla Salvaje cuando hicieron Tradición sin Límites, no sé qué. Y me dijo, tipo, sí, copió el final a propósito. Michael Irons también me dijo lo mismo. Y se nota. Y ese final también es 10, pero este es el original y tiene toda esa cámara lenta que Walter Hill lo copió mucho a Peckinpah en sus comienzos, y creo que cuando hizo Tradición sin Límites, para mí hubiera sido mejor ese final si lo filmaba así, con esta cámara lenta y todo ese montaje, pero creo que no quiso hacerlo para que ya no le digan ladrón y buscar un poco más su propio estilo, que es un tipo que tenía un estilo muy propio, pero bueno, muy influenciado por Peckinpah, que era su maestro, ¿no? Pero bueno, esta bomba la vería una y mil veces y es perfecta. Tremendo. Segundo alquiler, entonces, The Wild Bunch. Número 2. Número 2. Con estas dos tenés un fin de semana belleza. No estoy llevando nada arriba del 90, pero bueno. ¿Qué más? Acá tenemos el Más allá de Fulci. Es una que podría ser. Acá estoy entre dos. Pero me voy a quedar con esta. A ver. Que es Near Dark. Esta sí la vi por primera vez en cable en una trasnoche. Y ahí me volví fan de Bigelow, quería ver todo lo Bigelow y en ese momento no había nada arriba de Punto Límite. Entonces fue Point Break, Blue Steel y después ya empezar a hurgar en cualquier lado. A The Loveless llegué muchos años después, pero sí empecé a seguir Eric Red, entonces llegué a Hitcher a través de eso. También a las pelis que dirigió Red. Cohen y Tate me gusta muchísimo, la primera Cohen que y dirigió. Tate, claro. El policial con Roy Scheider. Y también llegué a una muy rara que hizo él, que escribió con Bigelow. Que ahora, la que es Undertow. Anderton, me había olvidado el nombre, iba a tirar que tenía Laguna. HBO. Que también la vi en HBO. Sí. Y eso me sorprendió porque fue, ¿qué es esto? Escrita por él y Bigelow. Una peli rara, chiquita. Medio western, medio tirando western. Sí, medio western, medio western, medio... Strodox. Medio Strodox, sí. medio western, muy Red. Y siempre la tuve ahí presente, hace unos años volví a verla. Él Mia Sara estaba Body ahí. Parts. Él escribe Body Parts. Dirige Body también. Parts, claro. Sí, un crack, Eric Red. Pero nada se acerca a esta hermosura porque Tremendo. primero está Adam Greenberg, que es el DF de Aliens, y acá hace algo enorme. Y después la mezcla de géneros de western con vampiros, que para mí eran dos de mis géneros favoritos en ese momento, y tener una película de terror que a su vez tiene escenas irónicas, que toda esa escena cuando prenden fuego el bar y los diálogos del Severin de Bill Paxton, que en HBO doblado era Cedric. Muchos años después me enteré que era Severin el personaje cuando la vi en inglés, digamos. Y es una que la tuve nerdmente en varios formatos. Pirata primero, después el VHS Yankee, después el DVD doble Yankee, el Blu-ray Yankee. Y de las que quiero tanto que todavía mantengo todos los formatos, porque otras películas las fui regalando. Tipo, conseguía el Blu-ray y regalaba el DVD, y esta me quise quedar con todos. Algunos tienen documentales, el DVD tiene un documental que no está en el Blu-ray, y es única. La vería hasta doblada 4:3 en cable. ¿Sos muy de ver audiocomentarios? ¿Te gusta la...? Hoy menos que antes por falta de tiempo. Porque tengo que tener mucho tiempo libre para decir, vi esto y la veo de vuelta con el audiocomentario. Pero en una época lo hacía muchísimo y hoy trato de encontrar los momentos. Cada tanto. Igual hay cada vez menos también. Hay menos.
Sí, hay cada vez menos al alcance, digamos. Tenés que Sí, ir sí. a esa edición especial. Antes era dentro de todo un poco más normal en un DVD tener el audio comentario. Sí. Incluso en un momento ya directamente no se los pedían a los directores y tenían que pedir hacerlos. Sí. Bueno, además ahora los streaming no los tienen, ¿no? Quizás algún streaming muy específico tenga un audio comentario, pero ya, por ejemplo, Criterion, muchas películas quizás no tienen audio comentario. O ya te ponen directamente de un estudiante de cine. Estudiante de cine no, pero alguien que estudia a ese director, qué sé yo. Pero sí, esta en particular tiene y son increíbles, pues están los actores además. Yo escribí un libro, cuando vino Bigelow, escribí un librito para el Festival de Mar del Plata, que hice varias entrevistas de Near Dark, y después seguí haciendo otras más con gente que no conseguí en ese momento para algún día poder expandirlo. Y hace un tiempo entrevisté a Janet Goldstein, Sí. y fue un flash porque me contó un montón de cosas que no sabía, como que Jenny Wright era muy reservada, incluso después dejó el cine, ella, la protagonista, de actuar, o que el nene, ahora estoy en La Laguna, Joshua John Miller era el hijo del actor del Exorcista, de Jason Miller, Claro. el hermano de Jason Patric. No sabía yo eso, que ahora es director el pibe, vive en Francia. Me contó muchas cosas así, y también, bueno, la camaradería con Bigelow y todo lo que uno pensaba de que Cameron había estado atrás diciéndole qué hacer, y no fue nada de eso así, digamos. La película era 100% de ella, y nada, todavía me encanta hoy, me parece también perfecta, incluso como ópera prima, con las cosas desprolijas que tienen las óperas prima, o también que Bigelow se volvió después una cineasta mucho más virtuosa. Pero vos la contás como ópera prima a pesar de Loveless. Porque es una codirección, claro, de Loveless. es Por eso la tomo, sí, como una ópera prima en o sea, lo tomás solitario, como, digamos. claro, si es la primera en solitario. Yo creo que la Bigelow que uno ve y conoce como la de hoy empieza acá. De Loveless verdad, es una peli sí. más experimental. Para mí, por lo menos, ¿no? No, sí. Es como que si decimos Cameron quizás no empieza en Piranha 2, ¿viste? No, obvio. Quizás el corto anterior de él, o cositas que hacía para Corman, ¿viste? De arte, en películas que cuando ves eso decís que el tipo era un genio. Lo ves más ahí, o en cosas de segunda unidad de Roger Corman, que en Piranha 2, ¿viste? Es muy difícil tomar... Sí, o trabajar con Carpenter. Claro, o sea, es muy difícil tomar Piranha 2 como ópera prima, más allá de que lo echó el productor y la terminó, digamos, y tenés a Henriksen, decís, bueno, la ópera prima es la siguiente, ¿no? Lo mismo que pasa con Near Dark, esta sería número 3, si alguien no la vio, es una bomba. Llega el momento de la chapa. En la chapa te voy a pedir dos cosas. Vamos con la primera, que es, si querés, te menciono las dos y vas viendo. Una película que hoy alquilarías, que no viste, y tenés el compromiso de que cuando sale este episodio, abajo en los comentarios, escribir qué te pareció. Ya te llevas una tarea para el hogar, alquilar una película que no viste y que puede ser una cuenta pendiente, puede ser, no sé, una película que te hablaron bien. Y por otra parte, una película que vas a encontrar por ahí que no alquilarías. ¡Wow! Que no alquilarías ya sea porque no te gusta, la viste y no te gustó, o la prejuzgás 100% como toda la persona del mundo con alguna película, por supuesto. Claro, eso es más posible. A ver, déjame ver. Cine coreano hay mucho que no vi. Mariano Cataño me reta mucho por eso. Podés mirar allá atrás también, ¿eh? ¿Dónde? ¿Y abajo? ¿De este lado? Sí. A ver, claro. Recordemos películas que alquilarías, que no viste. No, me tengo que hacer cargo de que no la vi. Y la tenés que ver aparte. No, claro. Porque... y película que no alquilarías definitivamente. Es esto, sí. Voy a ir con esta. A ver. Unsane. Soderbergh, sí. I'm alone in a strange city, and I never feel safe. Siempre la quise ver porque sabía que está hecha con el iPhone, la hizo toda con iPhone, etcétera, etcétera. Y hago una pequeña trampa, una vez la empecé y no la terminé, pero no vi nada casi. Y después nunca la vi de vuelta, nunca la agarré, no la seguí, porque me olvido que existe directamente, porque viste, te pasa la vida, encima filma un montón el tipo. Y no sé si en ese momento no era
que 2018 después de esta, claro, sí, desde hace unos años. No sé si era que después de esta dejaba de filmar, una de esas cosas que tiró varias veces. Y después me olvidé, nunca la vi. Y bueno, me gusta muchísimo Soderbergh, pero es difícil ver todo de todo el mundo. Incluso muchas veces hablo con gente tipo, che, ¿viste tal serie? No tengo tiempo, ¿viste? Hay 1 millón de series en 90 temporadas. Ya hoy trato de ver las que son... empezó la primera temporada, la agarro ahí, ¿viste? Pero ya si va por la quinta sonamos. Y me la perdí, le tengo bastantes ganas. Si me dejas 40 minutos más, seguro encuentro algo que diga, pero es buena Unsigned. Tiene una particularidad de que en un determinado momento la película se parte al medio, como se parte en medio la tapa, y de repente se transforma en otro subgénero. A mí me gusta mucho él porque hace lo que quiere, digamos, y no le teme a experimentar, ¿viste? O sea, te filma Ocean's Eleven, te filma Traffic y hace su propia fotografía, es su propio editor. Me gusta mucho ese lugar, ¿viste? De lúdico del cine, que a veces uno se olvida que hace esto para divertirse, ¿viste? Entonces entras en un lugar donde se vuelve un trabajo, un lugar de control que hablábamos antes y te olvidas de pasarla bien. Yo creo que Soderbergh es un tipo que hace lo que quiere, nada más, hace las películas que quiere. Entonces siempre las veo con ganas, ¿viste? Digo, bueno, a ver qué locura se mandó ahora. A veces le salen más que otras, pero siempre son muy lindas de ver. Siempre en todas hay algo que te rompe la cabeza o que vale la pena, algún plano o una actuación o algo estético que encontró o el montaje. Y eso siempre es muy inspirador y es admirable. Así estamos con Unsigned como película para ver. ¿Y película que no alquilarías? Qué difícil, a ver. La dejo por acá porque no sé dónde la saqué, así no la dejo en cualquier lado. Sí, no hay problema. Que no alquilaría. Mira, voy a ir con una... Voy a ir con Dogville. ¿Dogville? Sí, pero me cuesta mucho elegir algo que no vería, ¿viste? Digamos. Y no es una película que no me gusta, Dogville, para nada. O sea, incluso hay películas de von Trier que me gustan menos, no las encuentro ahora. Sí. Pero no es una película que vería de vuelta, Dogville. Incluso la he visto un par de veces. Creo que había una edición doble en una época incluso. La he visto un par de veces y yo creo que yo la tengo en DVD. Creo que tengo la edición cortada. O esta es la corta. Me parece que esta dura 171, creo que hay una más corta, ¿no? Sí, creo que una más 130 corta. O algo así, con la tapa negra, esa tengo. Y la he visto un par de veces como, bueno, veamos Dogville, ¿viste? Como me tendría que gustar más. A veces hago ese ejercicio también de, por ejemplo, no soy un fanático de Tarkovsky, lo veo y me gusta cómo filma, pero me cuesta Tarkovsky y muchas veces hago la obligación de, bueno, voy a ver Tarkovsky para ver si ahora maduro o entro en un lugar donde me gusta y no me gusta. No es que me parezca malo, ¿viste? No me gusta nunca entrar en ese lugar. Entiende 100%. Pero bueno, no entro más allá. La única con la que conecto es con la infancia de Iván, pero después me cuesta Tarkovsky. Y con Dogville medio me pasa eso también. Es como una peli que es buena, me encanta que experimente. Incluso después von Trier entró en lugares más polémicos con películas que quizás estéticamente son espectaculares, como Anticristo y demás, que me copan mucho menos. Pero Dogville es muy larga, no sé, como que no... Sí, como que pasó su época. No es para mí, digamos, entonces sí, elegiría Dogville. Igual, siendo muy pecho frío, digo, si me dejas un rato más te elijo algo y digo, no, esto ni en pedo. Pero está bien, está bien. Bajo la presión del tiempo, para no estar 1000 años, elijo Dogville. Perfecto. Por esta razón. Perfecto. Vamos cerrando este capítulo de Videorec sin antes agradecerle a Noir Café y Películas, a Marcos y Ariel por este hermoso videoclub en el que estamos, a Tutuca Rental, Pablo, Agustín, Javier y su equipo por ser nuestro rental de confianza, a Rock and Films por ser nuestro sponsor de remeras cinéfilas, a Mario por supuesto, y te hacemos entrega, Nicanor, de parte de Rock and Films, una remera. A ver, ¿qué tenemos ahí? Me vuelvo loco. Una remera del señor, de la película, pero con el rostro del señor Robert De Niro. Es una belleza. Mirá lo que es eso. Lo que le he robado a esta película, ¿no? en distintas pelis, pero en Búfalo principalmente. Así que bien. Bueno. Raging Bull, la remera de Raging Bull de parte de Rock and Films.
Y también agradecerle a Tu Peli en Papel, a Gonzalo, por ser nuestro sponsor de guiones originales. Se te hace entrega del guión de No Country for All Men, los hermanos Coen. Volví a verla hace muy poquito y sigue siendo un 10 enorme cada vez más. Sí. La recomiendo a todo el mundo, a alumnos de cine. Quiero ver algo perfecto puesta en escena, esta película. Guión, todo. Y bueno, Bardem es un 10 acá. Josh Brolin, subestimadísimo. Sí. Es impresionante. Bueno, Woody Harrelson. Tommy Lee siempre. Woody Harrelson, pero Brolin acá para mí es donde se recibió de actor. Sí. Incluso con la historia de que hizo el casting filmado por Rodríguez y Tarantino durante Planet Terror. Una historia hermosa. De que creo que lo rebotaron varias veces, sí, insistió. Sí. Me encantan esas cosas. Además, no te imaginas otro tipo hoy ahí. Pero es perfecta, chicos. Perfecto. Gracias. Y te vamos a hacer entrega un tercer obsequio, que es un carnet de socio. A partir de ahora sos el socio nuevo de VideoRec. Puedes extender, así te toma el foco ahí el carnet. Nicanor Loretti, nuevo socio de VideoRec. Si ven bien es Sam Peckinpah en la remera, me acuerdo. El que está. Muchísimas gracias, Nicanor, por habernos regalado este tiempo y esperemos que lo haya disfrutado. Gracias a ustedes, chicos, la pasé increíble.